Y bueno amigos, Moy Llorons lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a llorar, como bien lo añade su apellido y creo que ya es parte de su naturaleza. Ha vuelto a hablar mierda del Real Madrid, creo que también es parte de su naturaleza, la habladuría de mierda, y perdóneme la expresión, pero es que es una realidad que tiene este señor con respecto al Madrid, ¿no? Y como también viene siendo bastante costumbre en general, en su trabajo, en el que sabemos que trabaja en ESPN, le han puesto en su sitio. En este caso ha sido Rodri Fáez quien nuevamente le ha puesto en su sitio, pero de la manera más bonita que seguramente nos podamos imaginar, porque es que, a ver, Rodri Fáez es un tipo que a veces va muy flojito para ser el defensor del Madrid, por llamarlo de alguna manera, en unas plataformas como ESPN, que sabemos la cantidad de gente que tiene esta gente, valga la redundancia, pero a mí me llama la atención que de vez en cuando le ponen su sitio al tal Moy Llorón. Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video. Semana decisiva porque sabemos lo que se viene contra Patético de Madrid en el Metropolitano en líneas generales, aunque yo creo que el Atleti tampoco está del todo fino, ¿no? Vamos a arrancar ya para no enredarnos muchísimo, vamos a colocarles el clip. He seleccionado un solo clip que creo que vamos a disfrutar bastante, esto porque se ha caído, ahí está. Vamos a escucharlo, muchachones. Mucho más en el Atleti que en el Rayo. Yo y si me permitís, yo, es que yo no me lo creo eso. Yo no me lo creo. Es decir, tú ves los partidos del Madrid y al final el síntoma siempre es el mismo. Que es un equipo que no tira. No tira, no va. Es decir, llega un momento que se le acaba la gasolina y luego tiene mucha calidad, evidentemente que tiene mucha calidad y tiene muchísima pegada y por ahí solventa. Pero yo querer tapar de que si a un día le falta la actitud, el otro que se está pensando en el Atlético de Madrid, no, yo creo que es... que si se está dosificando, no. que si esto... A ver, esto para tenerlo un poquito en contexto, y de hecho ya lo había dicho antes en el programa, pero he decidido colocar esta parte que es donde Rodri Fáez le pone en su sitio. Para que tengan una idea, se estaba hablando del partido y la posible falta de actitud del equipo ante el Rayo Vallecano y que el Madrid se dosifica en partidos así, sobre todo cuando se asoma el de la Champions y cosas así. Y básicamente es esto, que dice que básicamente el Madrid no le da y que no se está dosificando nada, que sencillamente lo que hace es porque no le alcanza para más. Yo, para mí... Te aseguro que más de uno se llevó las manos a la cabeza cuando marcó Pedro Díaz. Más de uno luego, se llevó las manos a la cabeza. Y luego cuando llegas al minuto 80, al minuto 75, al minuto 80, y el partido está abierto. Porque es verdad que el Madrid tiene, insisto, mucha pegada y tiene una solvencia arriba brutal. Ahora, tú te equivocas en una y te puede costar muy caro, Carolina. Dicho eso, claro. Yo creo que al final... se quiere tapar de muchas maneras el que, lógicamente, el Madrid llega un momento a esta altura de temporada que muchos equipos o casi todos los equipos están cansados porque llevan mucha carga de encuentros. Ahora, querer excusar siempre, y no lo digo por vosotros, querer excusar siempre que si como hoy no interesaba, pues no ha habido actitud y entonces no se ha salido como se tenía que salir. Como, no, es que ya está pensando en el siguiente. No, el partido no es el siguiente, el partido es ese, porque si en el minuto 91 te empatan el partido, posiblemente sí que se te acaba la liga. Bueno, en cierto modo hay ciertas cosas que tiene razón, pero realmente aquí lo llamativo de todo esto, y creo que siempre le hemos escuchado, es que el Madrid es muy malo, que el Real Madrid no le resulta esto, que no hace esto, que no hace aquello. Es lo mismo de siempre. Es muy llamativo detenerse a pensar como para tipos como Moy Llorón, todo lo que de alguna manera rodea al Real Madrid está mal, lo hace muy mal, no es capaz de hacer una cosa, no es capaz de hacer otra. O sea, englobando en general las opiniones de estos señores es que dejan mucho que desear en muchos aspectos. A ver, yo creo sinceramente que es un tema de actitud. Entiendo que el Madrid es ese tipo de equipo, ese tipo de equipo, y si no, váyanse al partido contra el Chelsea de la Champions de las remontadas, en el que, bueno, el Chelsea salió de Stamford Bridge con una distancia lamentable lamentable para ellos de goles en contra, y bueno, el Madrid pues como que le dio flojera, le aburrió y decidieron pues básicamente esperar a que el Chelsea hiciera algo para ellos también salir a divertirse de alguna manera, entre comillas divertirse, ¿no? Pero es lo que les digo, es siempre el mismo cuento de toda la vida. El Madrid no sirve, no hace las cosas así y ahora es que nos estamos excusando. Yo no veo realmente excusando nada y creo que el madridismo está un poco cansado realmente de la apatía de algunos futbolistas. Es que estás viendo que el Barça no está siendo totalmente regular, tampoco lo está haciendo el Atlético y no vas a poder, muchachos, salir a dejarte la piel. Es que hay cosas que de verdad uno dice y no acaba de entenderlos del todo, ¿no?
Vamos a seguir escuchando, muchachos, porque se pone bueno. A ver, pero entendiendo lo que dices, Moy, yo creo que el Madrid llega justo, porque es una realidad, llega justo a nivel físico y a nivel de juego, pero porque también hay que tener en cuenta la cantidad de lesiones importantes que ha tenido. Primero, todo basado en una planificación deportiva lamentable en la línea de atrás, que eso ha lastrado muchísimo, muchísimo al Real Madrid, porque no ha tenido un sustituto de Carvajal se ha lesionado, has tenido que forzar por la falta de gente en el centro de la zaga, Militao, que ha vuelto a recaer, y al final son dos bajas muy importantes que han tenido que mostrar una rotación que no era lo que era el plan A de Carlo Ancelotti y que ha tenido que tirar de un plan B sobre la marcha, que es una de las críticas que venimos haciendo desde hace meses. Y al final, Militao, Carvajal, Ceballos, son muchas las bajas que ha tenido el Real Madrid, importantes las que tiene, sumado, que para mí, insisto, es la base de todo, a una mala planificación deportiva en la zaga, que creo que ha lastrado muchísimo al equipo, y por eso estamos viendo un equipo muy irregular y que quizá llega un poco justo, por lo menos de momento, en este tipo de partidos, ¿no? A ver, esto es muy importante. Mira que Rodri Fáez ha construido una explicación, por llamarlo de alguna manera, y no una excusa, que no es lo mismo de por qué las cosas no están acabando de funcionar. Yo creo que ya lo hemos dicho. Florentino se equivoca en muchos aspectos, aquel se equivoca en muchos aspectos. O sea, una cosa de locos realmente lo que se vivió, y sobre todo que lo juntas con que tienes un entrenador al que no le gustan las rotaciones, al que le gusta ir con cierta cantidad de futbolistas y es lo que hay, es lo que tengo y voy a tirar para adelante. Es que se mezcla un poco toda esa locura que puede llegar a suceder. Y ojo que esto no es lo que les dije que lo pone en su sitio, no, más adelante se lo voy a decir en unos pocos segundos, pero sí, es lo que les decía, creo que lo explica a la perfección y cualquier persona con dos deditos de frente lo podría entender. Seguramente una mala planificación, una mala gestión de los minutos de algunos futbolistas por parte de Ancelotti. Se cree que se puede mezclar un montón de situaciones allí. Y bueno, aquí es donde viene lo que les decía. Voy a colocarles este minuto íntegro. Pero no puede terminar pidiendo la hora contra un equipo que tenía por lo menos 8 bajas. No, pero escucha. Pero es que, claro, el Rayo hizo lo mismo en Barcelona y no escuché este debate. Y el Rayo es un equipo que está luchando por meterse en competición europea, que no es un equipo, con todos los respetos, que pueda estar luchando por bajar a segunda. El Rayo es un señor equipo donde Javi Rodríguez, para que nos hagamos a la idea, no tuvo sitio y tuvo que salir del Rayo Vallecano en enero. ¿Y por qué metes al Barça aquí? Y no metes el partido de Bilbao o el partido del Rayo contra el meter cualquiera, pero como aquí solo sabes hablar de Madrid y Barça, pues aquí solamente hablas del Barça tú. Para intentar, estás haciendo la misma que normalmente me acusas a mí de hacer, para intentar tapar que siendo portavoz del altavoz mediático populista madridista, es que ya no sabes por dónde salió Rodrigo Fáez, ya no sabes por dónde salió. Bueno, no te me enganches. Si yo te salgo por la no, tú no me sabes. No te me enganches. No, yo no me engancho. Pero que te digo una cosa, Moy. Este debate del cual estás hablando, no te lo escuché hablar del Barça cuando el Rayo hizo que el Barça pidiera la hora en el partido de Montjuic. Es que, ¿qué quieren que les diga? Eso para mí es lo clave. Mira cómo lo pone en su sitio. Le dice que el problema es siempre el Madrid que no funciona, que no arranca, que no juega bien, que no hace esto. Pero este tipo de debates, por poner un pequeño ejemplo, no solamente el partido contra el Rayo, sino un montón de partidos que ha hecho el Barça lamentables en lo que llamamos de liga, no se le escucha a esta gente hablar de cómo, por poner un pequeño ejemplo, el Rayo Vallecano le hizo también pedir la hora al Barça, que es un equipo para mí bastante serio, al punto de que un James Rodríguez, que bueno, venía de ser grandes actuaciones con Colombia, ni siquiera encontró sitio allí, ¿no? Pero bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Mañana reactivamos otra vez el contenido. Vamos a ver qué sale y qué resulta estos días y que el equipo ojalá se ponga las pilas, muchachos, para reventar a todo el patético de Madrid. Lo voy a dejar hasta aquí. Quiero saber sus opiniones allá en los comentarios. Like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.